Sí, es normal, digo, que se empiecen a ejecutar muchas de las cosas que se vienen programando y elaborando en los primeros años de gestión. Y se culmina cosas que se arrancan en esos primeros años, más las últimas que ya quedaron prontas. Entonces, generalmente los 2 últimos años son años cargados de gastos. ¿Qué diferencia hay entre el primer periodo y este segundo periodo que se está complementando? Y diferencia, yo creo que ha sido muy parejo los dos periodos. Quizá ahora con esto que está pasando en un enlentecimiento que se está dando en la región, no solamente en Uruguay, con el crecimiento de las economías de Brasil, de Argentina, de Uruguay, lleva a que se pueda comparar mejor viendo la normalidad, que yo pienso que esto que está pasando ahora probablemente sea lo que venga en el quinquenio próximo. O sea, creo que ese periodo de crecimiento muy grande que tuvo el Uruguay durante 10 años no se va a volver a repetir. Probablemente sigamos creciendo a tasas más razonables. La misma dinámica de producción del país lleva a que no soportaría tampoco tasas como la que soportó durante 10 años, porque traería una escalada inflacionaria. O sea, prácticamente el Uruguay estuvo trabajando a pleno en su capacidad productiva, no hay una adecuación de la oferta a la demanda, que la demanda ha crecido porque ha habido más redistribución del ingreso, ha habido más dinero en el bolsillo de la gente, y eso repercute en que hay más consumo. Ese consumo que hoy, en la crisis internacional, ese consumo interno es el que está de alguna manera solventando el crecimiento que estamos teniendo. Si no hubiéramos tenido esa redistribución, probablemente el Uruguay estaría en peores condiciones ahora de lo que está, porque el mercado internacional tiende como a estabilizarse, la demanda internacional tiende a bajar los precios, y bueno, todo eso con un empuje que ha habido del orden de alrededor de un 15% de aumento del dólar en el Uruguay, crea una situación que, si no se baja el ritmo de crecimiento, puede ser conflictiva, ¿no? En nuestro territorio había siempre un problema, la morosidad, altas tasas de morosidad, y fundamentalmente en la zona costera. ¿Cuál ha sido los mecanismos y qué se ha logrado en cuanto a recuperación de activos desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que ahí lo que ha jugado favorablemente es la estabilidad administrativa y económica de la Intendencia, la seriedad con que se encaró todo el periodo, que llevó que se viera reflejado en que los aumentos de valores que hay en la costa hicieran que muchos de los morosos trataran de averiguar cómo era la situación en que estaban sus terrenos para no perderlos. Eso nos ayudó, sobre todo a partir del tercer año, cuarto o quinto año, porque evidentemente los terrenos que estaban prácticamente como abandonados empezaron a valer mucho, y mucha gente empezó a interesarse y bueno, a firmar convenios, a ponerse al día, en fin, eso nos permitió recuperar parte de esa morosidad. Yo siempre digo, yo no sé si la morosidad es el 60, el 30, el 20, porque depende de qué es lo que entendemos por morosidad y a qué nos referimos. Yo digo, en los centros poblados donde viven los rochenses, la morosidad es baja. La morosidad es baja. Nosotros tenemos morosidad en la costa, donde tenemos esos terrenos de los cuales hay propietarios de miles, no de cientos, de miles de padrones, que muchos han regularizado por la situación que yo decía, y otros que están ahí porque no son de propietarios grandes, sino que son miles de a uno, de dos terrenos. Entonces eso es mucho más difícil de regularizar. Pero se ha avanzado en eso, porque yo veo que la contribución inmobiliaria desde el 2005 acá viene creciendo siempre por encima de lo que es el ajuste normal de pago de la contribución, que anda entre el IPC y la UR, porque hay muchas contribuciones inmobiliarias que se pagan en fictos, en UR, y la UR siempre se un poco más que la inflación, porque la UR se fija por el índice medio de salario, que ha subido más que la inflación,
Y entre esa media, entre lo que ha subido la UR y el ficto que aplica Catastro para los bienes inmuebles que anda por el IPC, nosotros hacemos una media y siempre estamos por arriba de eso. Quiere decir que nosotros año a año hemos venido recuperando morosidad en todo el departamento. ¿El monto de dinero, una cifra tipo? Una cifra tipo de recaudación. De contribución, yo por acá, a ver si tengo, sí, contribución inmobiliaria, por ejemplo, en el 2011 teníamos 114 millones de pesos, pasamos a 140 en el 2012 y a 162 en el 2013, quiere decir que siempre estamos por encima de ese 10% que es más o menos entre la inflación y el 11,5% que crece la UR, quiere decir que nosotros recuperamos. Ahora, no puedo determinar bien cuánto incide eso en el global, porque yo tengo una emisión, esa emisión abstracta que dice, bueno, en Rocha hay 102.000 padrones, de los cuales 21, 22.000 son de los pueblos y ciudades, los otros 80.000 son terrenos que son campo, muchos de ellos, entonces es difícil determinar dónde que está realmente la morosidad. Pero yo digo, en los centros poblados, por estas cifras, yo me atrevo a decir de que es muy baja, porque además hay muchos que no pagan, pero que si vienen, están exonerados presupuestalmente. Nosotros tenemos en el presupuesto condiciones para jubilados y pensionistas que están en condiciones de pedir la exoneración y no pagar la contribución inmobiliaria. Muchos la piden, pero hay muchísimos que no la piden. Gente que vive en los barrios, que viven en la periferia de las ciudades y los pueblos, que ni siquiera viene a preguntar si debe o no, pero que sabemos que si viene ese ranchito o esa casita modesta o eso que está en la periferia, no va a pagar porque ahí vive un jubilado, vive un pensionista, la casa tiene un valor muy limitado, en fin. Dos cosas dentro de esto. Se había hecho un convenio con la Asociación de Abogados para sacar cobranza de gente, bueno, con montos importantes de morosidad. Eso por un lado, ¿qué pasó? Lo otro es en el caso de las prescripciones, cómo se presentan a alguien a pagar de repente y cuál es el trámite de la Intendencia, qué papel juega en esto. Bueno, no, la prescripción es un problema entre el privado. Hay alguien que viene a pagar una contribución y corre a riesgo de él de que luego le salga la prescripción. Nosotros acá no intervenimos en nada. Como pasó en Mar del Plata. Nosotros cobramos la contribución, que es lo que estamos facultados a hacer. Hay un terreno con deuda. Si después esa persona inició el trámite judicial de expropiación, de la treintenaria, y bueno, ese es un problema que tendrá con el propietario. Si algún día el propietario viene y pregunta, viene a pagar, se encuentra que tiene todo pagado, bueno, y iniciará un trámite ahí de externos, digamos, a la Intendencia. Nosotros en eso no intervenimos. Si viene alguien y paga, nosotros cobramos. ¿Con el tema del convenio que se había hecho con los abogados? Ese convenio no ha funcionado bien. No ha funcionado bien, yo ahora lo tengo prácticamente apartado de mi lista de prioridades hace como 3 años, no fue una buena solución, no sé por qué, la verdad, nunca tuve una explicación clara, yo hablé con algunos abogados, pero no lo tomaron con el cariño que había que tomar eso y que era una fuente de ingreso para los mismos abogados. Hubo algunos que trabajaron bien, pero en general eso no funcionó. ¿Sigue siendo el talón de Aquiles el rubro cero, o sea, sueldos? Sí, sueldos es el principal rubro del presupuesto, es un rubro muy importante, que es muy alto, y bueno, es el condicionante para muchas de las actividades de la Intendencia. ¿Porcentaje sobre recaudación propia? Y el porcentaje sobre recaudación propia debe de andar, a ver si yo tengo por acá algún número luego se lo podemos hacer después del corte que yo busque los números, pero es un porcentaje alto sobre la recaudación propia, nos insume un porcentaje alto del rubro cero. ¿Qué resultado dio aquel limpiasueldo a los efectos de que los funcionarios salieran de difíciles situaciones? Ya han pasado 2 o 3 años de aquello. ¿Cuál es el síntoma hoy?
Bueno, ahí nosotros no intervenimos en eso, ¿no? Sabemos que el limpio sueldo a alguna gente le solucionó, pero la impresión personal que yo tengo que hay un casco de funcionarios municipales minoritario pero duro, de quizás 150, 200 funcionarios que están sobreendeudados y que no es un problema a veces de limpia sueldo sino que es un problema de capacidad de administrar los recursos que le ingresan con la necesidad creciente que les impone a veces la sociedad y el consumismo que tienen, ¿no? ¿Cuántos funcionarios estamos teniendo hoy en la Intendencia? Estamos alrededor de los 1.700 funcionarios. A eso, agregándole un poco el personal de empresas tercerizadas, ¿de cuánto personal estamos hablando? Las empresas tercerizadas y ahí puede haber 60, 70 personas más que son cooperativas, fundamentalmente mujeres que hacen barrido, corte de pasto, ese tipo de actividades. Hay en casi todas las localidades hay algún grupo de 4 o 5 mujeres que han formado una cooperativa y que trabajan en ese tipo de actividades. Punto de mira. Periodismo con identidad.